Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de una serie detectivesca ambientada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con mucho anacronismo, con mucha gracia, con mucha anticipación, y que son unos casos de interés y que están bastante bien hechos y bastante bien planteados hasta haber entrado en la dinámica de serie ya de primer orden. Me refiero a Los misterios de Murdoch. Los misterios de Murdoch se empezó a emitir en España, donde la reponen y añaden cada vez las temporadas nuevas y va en bucle, y a veces ponen en un orden y en otro los capítulos, tal, en el canal Paramount. Y es una serie que empezó pues pareciendo como que bueno, que iba a ser una serie de estas de que a veces ponen como un poco de relleno, ¿verdad? Una serie peculiar que tiene una serie de elementos pues que la hacen bastante particular. Y poco a poco ha ido pues haciéndose un lugar en la serie y ya está considerada una de las series más importantes policíacas de los últimos tiempos. Es una serie de la televisión canadiense. La acción transcurre en Canadá, en Ontario, en Toronto. Y los policías y los personajes y los ambientes son del Canadá desde 1895, que es cuando se inicia la serie, hasta los primeros años del siglo XX, y va evolucionando. La serie, el original Murdoch Mysteries, se estrenó en City TV y después en la CBC, donde ya no deja de emitirse. Está basado en los personajes de una novela de la serie Detective Murdoch, podríamos decir, de Maureen Jennings. Maureen Jennings es una novelista, nacida en 1939, canadiense, británica. Sabéis que en Canadá hay los británicos y los franceses, las dos. Esta autora pues tiene otras series narrativas como Christine Morris Series, Detective Inspector Tom Tyler Series o Charlotte Frame P.I. Pero sobre todo lo que le ha dado la fama y el conocimiento y el reconocimiento es la serie de Detective Murdoch, que son 8 novelas, Except the Dying, excepto la muerte, 1997, Under the Dragon's Tail, 1998, Poor Tommy's Call, 2001, vamos viendo que van, Let Loose the Dogs, Night Child, la sexta, Vices of My Blood, la séptima, A Journeyman to Grief, y la 8, Let Darkness Bury the Dead, 2017. Entre la séptima y la octava han pasado 10 años, de 2007, A Journeyman to Grief, 2017, Let Darkness Bury the Dead. Este personaje de Murdoch, William Murdoch, el nombre, es un personaje ficticio, es un personaje que no existió, ni algunas de las situaciones, bueno, ahora entraremos en eso, sí, están extraídas de la realidad, pero naturalmente el personaje ni existió, ni pasaban estas cosas que transcurren en la serie. Pero hay un personaje histórico, John Wilson Murray, que fue, en 1875, fue nombrado el primer detective por el gobierno de Ontario. Al parecer, pues aquí hay una especie de organización, o al menos en aquella época, desconozco en realidad cómo funciona, un poco pues como federativa, ¿verdad? Y nombraron a este señor, en la realidad, como detective. Y este hombre fue muy importante, un índice elevadísimo de aciertos en las investigaciones, y esto le sirvió de inspiración a la autora para crear el personaje. ¿Cuál es la línea de la serie? La línea general. La línea de la serie son una serie de unas investigaciones, por lo general asesinatos, también hay robos, también hay atentados, también hay amenazas que hay que evitar que se cumplan, que suceden en la propia Canadá o que afectan a los Estados Unidos, que es un país pues fronterizo y con el que, por lo visto, en aquel momento había bastantes fricciones. Los capítulos en general son, ahora después veremos las temporadas, son que son muchos capítulos, pero la mayoría son de carácter independiente autoconclusivo. O sea, conocemos a los personajes son los mismos, los fundamentales, no todos, pero los fundamentales. Y van evolucionando a lo largo de la acción. Y en cada capítulo suele haber un caso que se inicia, se desarrolla y se resuelve. Ocurre que en determinado momento, sobre todo, el último capítulo de una temporada y el primero de la siguiente, muchas veces sí que van encadenados. Sí que tienen una acción que continúa, para dejar al espectador pues con interés, con el estímulo de seguir viendo la serie. En cualquier caso, los personajes están muy bien hechos, unos mejores que otros, claro, y además de la eficacia policial, más o menos, no sé, podríamos decir, es que
creo que, aunque naturalmente es una serie policíaca, pero queda en un segundo término al lado de lo que conocemos de los personajes. Los personajes se van haciendo entrañables y vamos conociendo mucho de su humanidad, de cómo son. Y nos llegan a caer bien, la mayoría. En mi opinión, los dos protagonistas fundamentales, la pareja de protagonistas fundamentales, son los menos atractivos de todos. Físicamente sí, se puede decir que el protagonista y la protagonista son atractivos, y están, aunque a ella, ahora hablaremos también de esto, se empeñan en ponerlo lo más fea posible, pero esa impresión tengo yo, vamos, a lo mejor a otra persona piensa de otra manera, pero es lo que yo creo. Pero son dos personajes muy limitaditos en muchas cosas, sus virtudes, sobre todo de él, como detective, como investigador, terminan donde empiezan sus muchísimas limitaciones como ser humano. El detective William Murdoch es un personaje al que se alude, que no expresa sentimientos, que no ríe, que no se enfada, procura estar siempre majestático. Es un hombre de principios muy férreo. Hoy esto no se entendería, porque este señor, visto en el siglo XXI, sería una especie de talibán porque él es cristiano, es católico, apostólico romano, es católico, y es muy férreo su sentimiento religioso, hasta el punto de que su relación con la protagonista, con la doctora Ogden, pues muchas veces está a punto de venirse abajo por cuestión de sus creencias. O sea, por ejemplo, ella piensa en separarse en un determinado momento, se van a casar, pero ella se marcha a otro estado donde conoce a otro hombre y se casa con él. Con este hombre no es feliz, entonces, y ella está enamorada de Murdoch, y Murdoch de ella, y Murdoch entiende que la vida sin ella no tiene sentido. Y entonces ella piensa en separarse, y él le dice que no, porque si están separados entonces ya no podrían casarse y tal igual. Después reacciona. Y también ella le expresa que no puede tener hijos, porque en su juventud tuvo pues un embarazo y abortó. Y como no era legal, pues tuvo que buscarse que se lo hicieran un poco de tranqui. Eso tuvo complicaciones y en consecuencia no puede tener hijos. Y a él, el no tener hijos, bueno, pues ya lo adoptaremos tal. Pero el hecho de haber abortado ya le plantea un dilema ético que le hace pues dejar de estar con ella. En fin, era un hombre bastante, y cada vez que se encuentra un cadáver, que es casi todos los capítulos, y varias veces, a lo largo en un capítulo a veces, a persignarse. Este personaje lo interpreta Yannick Bison, un hombre alto, moreno, que va con... Hay que hablar de las indumentarias. Las indumentarias están muy bien de la época, también buscando no ser específicamente de final del siglo XIX, primero del siglo XX, aunque sí ajustándose, pero también procurando pues que sean lo más atemporal posible. Esto con los hombres, bueno, pues con los que van, con los agentes que van con su uniforme y con su casco, pues nada, pues eso. Pero por ejemplo, Murdoch va con un traje negro, con un sombrero negro, que le va muy mal, pero que va en bici. El tío, por cierto, el actor monta en bici estupendamente, porque además que se ve por montaña y se ve que es él, que no es otro doblándolo. Y cómo corre el tío, y la mujer le dice: si yo renuncio a esto, tú renuncias a la bici. Y él dice: no. O sea, al tío a la bici le gusta mucho. Y es un personaje peculiar, porque aparte de tener talento y capacidad para investigar, para averiguar las cosas, es un pionero dentro del contexto de la serie, ya nos centramos en esto, en muchas cosas. Es un individuo que crea inventos que naturalmente son anacronismos puros de la serie. O sea, esto en realidad es muy posterior. Inventa una máquina, un detector de mentiras, inventa unas gafas de visión nocturna, inventa muchas cosas. Y claro, vamos viendo, con el desarrollo de los años, el paso de los años de la época, vamos viendo, pues por ejemplo, la presencia más constante de automóviles, en fin, los tranvías, una serie de cosas, pero es que él está mucho más por encima de todo esto, muy anticipado esto. Incluso, con ayuda de otro personaje que ya llegaremos a él, llegan a planificar un cohete para ir a la Luna, para ir al espacio. A ver, esto era ciencia ficción, pero en la serie se supone que no, que iba un poco más allá. Entonces, él, por ejemplo, inventa un sistema de reconocimiento por huellas dactilares, que son naturalmente... Entonces, a todo el que venía por allí, le archivaban, le fichaban las huellas, y así ya tenían... ¿Has mirado esto? Sí. Es muy eficaz y, por lo general, cumple la ley. Pero en ocasiones, en el dilema entre la justicia y la ley, se pone del lado de la justicia. Por ejemplo, hay una actriz, en un determinado momento, que un animal le ha deformado la cara, un tío que es una bestia, un hijo de mala madre, le deformó la cara en su momento, y este tío aparece muerto.
Lo ha ido haciendo a más tías, lo ha ido haciendo a más mujeres este tío, y aparece muerto. Y ha sido la mujer esta de las cicatrices. Y él lo descubre. Y la entrega a la justicia, como es natural. Pero piensa que la van a eso, no era que la van a decir que se vaya a la calle, pero como ve que no, él lo que hace es que le abre la celda y hace que se vaya. Y le da dinero para que se quite de en medio. Con lo cual después tiene que pagar las consecuencias y quitarse de allí. Porque si bien, como he dicho, casi todas pasan en Ontario, él en determinado momento hay una decisión en la serie donde se va a otro sitio, en Estados Unidos, allá a buscar oro y tal. En otro momento hay otro capítulo que descubren una preparación de un atentado contra la reina Victoria y se va a Londres, donde pierde la memoria. Hay un golpe, entonces pierde la memoria, no sabe qué pinta allí, pero consigue evitar el atentado. O sea, hay algunas veces que van para acá y para allá, a otros sitios, pero que se desplazan, con su jefe también va a otro sitio. Él es detective, en el grado de la comisaría habría un inspector, bueno, habría un jefe de la policía superior, pero dentro de la comisaría, que es la comisaría número 4, se conoce que por los distritos, por las comisarías tienen un número, pues está la número 4. Hay un inspector, está él, el detective, y después hay agentes, que son los que van con el casco. Inventan muchas más cosas, inventan una especie de sonar, también hay es que no sé cómo se llama esto, este sistema de superposición de fotos, como si fuera un móvil, una cosa móvil, pero esto tiene un nombre. Análisis de sangre, bueno, muchísimas cosas. Y se encuentra con enemigos, algunos muy taimados. Porque, por ejemplo, hay uno que ya digo que volveremos sobre él, que parece, pero por lo menos en 6 o 7 casos, que el asesino, que es el culpable. Y resulta que no, que era la mujer. O sea, la mujer va manipulándolo a él por un lado y a los demás por otro. Incluso al Murdoch, con el que se pone a seducirlo y se pone muy a ver si se lo llevaba al huerto, pero y casi. Pero al final, pues se descubre el asunto y bueno, pues ya no. Pero es una cosa que esto de los inventos es muy interesante. Igual que también es interesante la introducción, por una parte, para darle verosimilitud histórica y por otra, para añadir aspectos de interés. La introducción de personajes extraídos de la realidad de la época, de personajes muy famosos. Entonces aquí tenemos inventores, tenemos a Graham Bell, tenemos a Thomas Alva Edison, tenemos a Tesla, tenemos a muchos inventores, pero también tenemos, por ejemplo, a gente de la literatura. Por ejemplo, aparece Mark Twain, que lo interpreta William Shatner, el comandante Kirk de Star Trek, el clásico. Tenemos a Conan Doyle, que aparece en un par de ocasiones. Aparece Winston Churchill también, político, escritor también. No olvidemos que a Churchill le dieron el Nobel por literatura, no por otra cosa. Después tenemos a H.G. Wells. Aparece Lovecraft también, que además se mete en los sueños de la mujer del inspector. Se queda alucinando. Y después también aparecen muchos elementos del deporte de la época. Pero el deporte, a ver, está el fútbol, que allí le llaman soccer o soccer. Está la hípica, está el croquet. El cricket también está, el croquet y el cricket, los dos. Está el curly, eso de tirar la piedra, que va resbalando y tiene que caer una dianita. Hay carreras de bicicleta, hay patinaje de competición. O sea, hay mucho elemento deportivo. Incluso el inspector llega a ganar una medalla olímpica como entrenador de un equipo de fútbol. O sea, hay mucho elemento de acción, mucho elemento dentro de que es una serie que no es de persecuciones, ni la hay, pero la hay a pie. Y de cosas de estas, pero sí intentan introducir este elemento que todo, en el conjunto, pues nos va produciendo esa sensación de autenticidad, ¿no? Bien, todos estos personajes, y muchos más, es que personajes históricos aparecen muchísimo, aparece la reina Victoria también, aparece el presidente de Estados Unidos, en una ocasión amenazado de muerte, que el Murdoch lo consigue salvar. Aparece también Buffalo Bill, cuando llevaba el circo aquel de espectáculos del oeste americano, que está involucrado en un asesinato. En fin, aparecen de estos tipos de personajes que, combinados con los deportes, con los referentes históricos. Por ejemplo, hay un capítulo que sucede en el gran incendio de Ontario, de Toronto, el gran incendio de Toronto. Hay episodios, pues por ejemplo, cuando hay una especie de feria universal donde va Graham Bell, que esto fue muy conocido porque esto sí que es histórico, porque esto sí que en su momento me documenté, en una feria pues de inventos. Y entonces un señor que era muy odiado porque cada vez que se enteraba que uno tenía un invento tal, iba y procuraba él patentarlo antes. Y era un tío muy desagradable y lo asesinaron allí. Pero es que no lo asesinaron, aparece muerto allí. Pero no lo asesinaron. Después se descubrió, tiempo después,
que él había inventado un ingenio que no era inventado, era cogido de otra gente también. Pero bueno, él tenía una enfermedad, se enteró que tenía una enfermedad y lo que quiso fue suicidarse. Pero había cuenta que lo trataban tan bien que culparan a otros. Y entonces lo que hizo fue montar un artilugio que naturalmente Murdoch averigua, y en determinado momento se accionaba solo, disparaba una bala y él estaba puesto en la trayectoria y angelito al cielo. Pues eso sale reflejado también en la serie, que naturalmente lo averigua Murdoch. Vamos a seguir con los personajes porque si no, no vamos a terminar nunca. Tenemos a su principal colaboradora en los casos de asesinato, enamorada de él y él enamorado de ella, posteriormente su mujer, después de una serie de batallas, la doctora Julia Ogden, interpretado por Helen Joy. Esta muchacha es una mujer, pues, hombre, no es una niña, pero tendrá, qué sé yo, 30 y tantos años, una cosa así. Es un personaje, si el Murdoch que es muy tradicionalista, pues está un poco también, pero es más descocada. Esta es una mujer con mucho empuje, muy decidida, que cuando decide algo lo lleva hasta sus últimas consecuencias, muy coherente, muy conocedora de su trabajo y de la psicología humana. De hecho, en cierto momento, ella es forense, pero en cierto momento lo deja para dedicarse a la psicología, se hace psicóloga, aunque después vuelve a trabajar en la morgue. Y hay siempre hasta cierto momento, un toma y daca con el Murdoch, porque se quieren, pero de pronto hay cosas que impiden la relación, y ella le dice, William, defínete, y el tío, no, yo no, siempre, pero es igual de relamida que él. O sea, son dos personajes absolutamente, quiero decir, en cierta manera detestables. Se ven, ellos trabajan, no diré con puerta, pero 3 puertas más allá, trabajan en el mismo edificio. Él en la comisaría y ella en la morgue. Entonces se ven, oh, Julia, qué agradable sorpresa. Oh, William, has venido a verme, qué bien, qué bien. Pero si tiene que caminar 4 metros, ¿qué está diciendo? Y se sorprenden siempre. Y esta mujer, que ya digo, es una mujer atractiva y además muy buena actriz. En algún momento cuando demuestra cabreo o cuando tiene escenas que superan los prejuicios de la sociedad de la época. Por ejemplo, se van a bañar y ella se quita las medias y tal, y el Murdoch, ¿pero qué hace? Escandalizado. No, que tengo calor, oye. O un día que prueban por un experimento para la investigación, prueban una sustancia tóxica, una sustancia alucinógena, y la tía dice así, están ya colocados, y se pone allí a enrollarse con él, sin parar prenda en nada. Y él encantado, claro. Y es una mujer que expresa muy bien, pero en esta serie se empeñan en vestirla mal, en ponerla que parezca más vieja, con unos sombreros ridículos, que son 2 tallas menores que las que tenía que usar, que a lo mejor son de la época, pero de luego espantosos. Y a través de ella también conocemos otros temas, porque además del tema policial, como hemos dicho, pues hay otros muchos temas que van apareciendo a lo largo de la serie. Por ejemplo, la doctora Ogden nos propicia bastante el tema del sufragio femenino, de cuando las mujeres querían el voto, querían no solo el sufragio femenino, sino también entrar a la sociedad en calidad de igualdad, el feminismo. Es decir, ella es la única doctora que hay, ella va posibilitando que otras mujeres se vayan incorporando. También en su momento una mujer de color, una mujer, en este caso, pues negra canadiense, que después decide marcharse para dedicarse a curar a vivos, porque es su vocación, no atender a muertos, sustituida por otra chica que también es de color. En fin, va propiciando ciertas cosas. A través de ella hay una segunda doctora, cuando ella se dedica a la psicología, aunque un tiempo cohabitan juntas en la morgue, pero hay otra doctora, la doctora Grace, que también nos introducirá el tema del lesbianismo. También hay un comisario jefe que en su momento es detenido y encarcelado por homosexual, porque entonces la homosexualidad estaba penada. Se van introduciendo temas de este tipo. Entonces nos van dando, por ejemplo, también la tolerancia, porque hay otro personaje, Crabtree, que ahora hablaremos de él, que tiene una relación primero con la doctora Grace, esta que he dicho, y después con una chica que trabaja en un cabaret. Una chica que se desnudaba y tal, y claro, eso estaba mal visto y él se lo pasa divinamente, claro. Él está encantado con ella, es una chica estupenda, pero había esas ideas preconcebidas y esas consideraciones que impedían pues que fuera considerada como una ciudadana normal, ¿no? Bueno. Vamos después de estos 2 protagonistas, que son los destacados, que son los más importantes, sobre los que se vertebra todo. La doctora Ogden tiene un marido, como ya he dicho, del que se quiere separar, después aparece muerto, la acusan a ella porque hay un asesino que aparece
en una serie de capítulos que se quiere vengar de Murdoch y quiere que la ahorquen a ella y están a punto, pero el Murdoch por supuesto consigue. Pero aparte de todo, a mí el personaje que más me interesa de la serie es el inspector Brackenreich, el inspector Thomas Brackenreich, que a mí me parece un personaje maravilloso, un personaje que ya en sí mismo solo ya merece la pena ver la serie, interpretado por Thomas Craig. Este inspector Brackenreich es un cúmulo de... es graciosísimo. Es un tipo muy de acción, es un tipo que no duda en recurrir a la violencia si le hace falta para interrogar a un tío o lo que sea. Un hombre además, hoy es Navidad, pues tenga cuidado que no sea el día del combate de boxeo con mis puños en la celda de castigo que tengo. O sea, él no, y además es fuerte, fornido, pelirrojo, con un bigote grueso, fuerte. Y es un personaje lleno de contradicciones, es un personaje que es muy buena persona en general, trata de amigos, siempre mantiene la distancia, o sea, así como Murdoch a los agentes les llama por su nombre, el Brackenreich lo llama por el apellido, incluso a Murdoch. Pero Murdoch, viejo amigo, y lo aprecia, y demuestra que lo aprecia, y lo ayuda muchas veces incluso, en un momento determinado que lo están persiguiendo al Murdoch, lo tiene en la celda, él lo suelta, Murdoch se va por una puerta y vienen dos agentes por la otra puerta. Y Brackenreich se enfrenta con ellos y se va y se tira encima para que el otro se pueda escapar. O sea que es un personaje muy positivo, aunque después tiene el elemento negativo. Por ejemplo, es muy bebedor, le gusta mucho beber. La mujer no quiere que beba, la mujer le pide, no. Y se hace de una liga de abstinencia y no sé qué. Después, para evitar beber, pero como tenía dolor de cabeza, le recomiendo una cosa que es cocaína. Se hace adicto a la cocaína, está todo el día de mala leche. Bueno, ¿qué? Y que ya tiene bastante mala leche de por sí. Pero es un personaje lleno de matices. Es un personaje que maldice mucho. Y que siempre está gritando cuando parece... Es un típico malhumorado, pero con buen fondo. Entonces, ¿qué le decimos al inspector? Y se ve al inspector allí en su despacho, detrás. ¡Maldita sea! ¡Crabtree! ¡Váyase a calentar la tetera! No se lo digo más, no sé qué. Y siempre está chillando, pero además a mí me hace mucha gracia el sarcasmo porque con Murdoch tiene muy buen feeling. Entonces Murdoch ya he explicado que hace muchas cosas de manualidades, de inventos y de cosas. Entonces, por ejemplo, en un momento dado, en una mesa ha hecho una maqueta de una ciudad, el Murdoch, para ver qué trayectoria va a seguir una bala y no sé qué. Y entonces tiene las casas allí, los muñecos de las personas y tal. Y entra el Brackenreich y lo ve, ¿qué? ¿Jugando a las casitas, Murdoch? O sea, siempre va metiéndose con uno con otro, con el Crabtree, que es el siguiente personaje que hablaremos, se mete constantemente, pero un personaje abierto a muchas cosas. A pesar de la cerrazón aparente. Por ejemplo, hay un capítulo donde hay esa médico que ayuda a la doctora Oden, que hemos dicho que es negra, que él cree ver al novio de ella con otra señora. No, cree verlo no, lo ve con otra señora. Y él cree que están pues enrollados y que la está engañando. Entonces él duda si decírselo o si entrometerse o qué, pero se lo dice. Y resulta que el hombre, el novio, que era también negro, lo que estaba era aprendiendo a leer, porque no quería que ella estuviera con un iletrado, con un analfabeto. Entonces él, joder, me he equivocado, entonces va a hablar con la chica. Mira, perdone, doctora Jackson, que es que yo tenía... Doctora James, perdone, pero es que he metido la pata. ¿Qué pasa? Que es que este hombre no estaba con otra por relación, sino para aprender a leer. ¿Cómo? ¿Yo saliendo con un alfabeto? Eso tiene que terminar. ¿Pero qué dice, señorita? Piense lo que dice, es una tontería. Y es que ella le está haciendo la broma porque ha venido el novio y se lo ha dicho antes. Y está escondido detrás de la puerta. Pero mientras le hacen pasar el mal rato al pobre Brackenreich. Ya digo que el personaje deportista, él entrena, además sabe mucho de ciertas cosas de deporte y de eso. Es de origen inglés, él es muy orgulloso de su origen británico y siempre lo va teniendo a gala y demostrando cuando puede. Y en un momento determinado hay varias subtramas que dependen de él. Por ejemplo, a él lo quieren nombrar jefe de la policía de otro sitio, pero decide quedarse para no separarse de los amigos y no irse de la serie, claro. Con su mujer hay relaciones de tensión o de no tensión. Hay también una rivalidad con la comisaría número 5, cuyo inspector es un corrupto absoluto y se llega a imponer a él y lo mandan a una oficina al Brackenreich de registro del ayuntamiento allí a rellenar formularios. Y después hay otro capítulo en que termina una temporada con que parece que lo han matado. Le dan una paliza en la calle, ahí venga, y está en el suelo y el consciente le siguen pegando y parece lo encuentra un policía. ¡Oh! Y entonces la siguiente temporada empieza con que no se sabe qué va a pasar, si va a vivir o no, y al final pues sí, él decide retirarse de la policía porque la amenazan a la mujer y al hijo y tal y cual.
pero de pronto se da cuenta de que no, de que la forma es porque él va a la ley de la selva, él va a vengarse de aquellos tíos, pero se da cuenta que no y vuelve al buen camino. O también hay otra que creo que es la penúltima temporada que han emitido, el final de la penúltima temporada, si no de la penúltima, la antepenúltima, concluye con que todos se van a hacer puñetas. O sea, a la doctora Oden la han secuestrado, al Murdoch lo han encerrado porque le han hecho una trampa y ha aparecido en una habitación que le han pegado un golpe y aparece en una cama con un cuchillo en la mano y al lado una prostituta muerta, lo han encarcelado. El Brackenridge se encuentra con aquel comisario corrupto, con aquel inspector corrupto de la comisaría número 5, apuntándole con una pistola aquí, y se ve un plano, está en una habitación, y se ve un plano del exterior, desde una ventana, ¡pam! Y el sonido del disparo y el brillo el destello de la detonación. Y los otros personajes, Crabtree, Higgins, los 3 policías, 3 agentes que tienen mucho protagonismo, van a una supuesta reunión con Murdoch en una iglesia porque se había escapado, y lo citaban en una iglesia y van allí, y lo que era una trampa, y los acribillan a balazos. Y sabemos que alguno ha muerto. Entonces la siguiente temporada arranca con que hay el sepelio de Jackson, que era un policía grande, fornido, grueso. Otro ha sobrevivido y un tercio, y el más importante, se dice que ha muerto, pero no es así. No sabemos qué ha pasado con Brackenridge, no sabemos y vamos viendo qué pasa con todo esto. O sea que Brackenridge tiene mucha importancia. Y el otro personaje importante de la serie, el otro pilar esencial de toda la serie, es George Crabtree. George Crabtree es un agente de estos de cascos, de botones, que su ambición es ser detective, que admira mucho a Murdoch, y es un incondicional suyo, muy entusiasta, pero a veces muy patosillo. No demasiado, pero él escribe, él tiene pretensiones literarias, él escribe una novela sobre las momias egipcias y no sé qué, una novela, y se la va colocando a todo el mundo, y da cursos de escritura y todas estas cosas. Y un tío que cree en la existencia de los extraterrestres, por ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando Brackenridge ve un monstruo en un lago, en el lago de Ontario allí, un monstruo, el Crabtree no se lo cree. No, eso ha visto usted mal. Crabtree, pensé que sería mi más firme aliado en este asunto. Cree en marcianos, cree en venusianos, cree en el Yeti. Y en esto que he visto yo no lo cree. Y es un tipo así. Entonces este chico, que es muy buena persona, es un chico muy, muy agradable y muy positivo siempre. Aparte de su evolución en la policía, que en algunas ocasiones lo ponen de detective y tal, es sus relaciones. Tiene una relación con la doctora Grace, que ahora mencionaré mínimamente, ya he dicho alguna cosilla. Tiene una relación con una periodista bastante importante. Tiene una relación con la autora de Ana de las Tejas Verdes, que va por allí, y tienen una relación. Y Ana de las Tejas Verdes es él, es una metáfora narrativa de él mismo, de lo que ella conoce de él. También con una chica de cabaret, que ya lo he comentado, una stripper de un cabaret, una stripper no de ahora, de la época, que bueno, sí salían con unos corsés y unas cosas, claro, se supone que eran ligeritas. Y este George Crabtree, que es un personaje, pues ya digo, muy positivo, siempre, nunca es servil, pero tiene iniciativas, pero siempre sabe y reconoce la admiración por su superior y le hace caso siempre. Este personaje lo interpreta Johnny Harris, que es un tipo con una mirada muy simpática, muy divertida. Y ya vamos a decir otros personajes más que he apuntado por aquí. Por ejemplo, la doctora Emily Grace, que es esa que he dicho que ayuda a la doctora en determinado momento. Aparece allí cuando ella se dedica a la psicología, aparece allí para ocuparse de la morgue. Una chica mona, bajita, interpretada por Georgina Reilly, a mí de las mejores actrices de la serie. Es muy expresiva, muy graciosa. Y cuando hay un momento en que están las mujeres pidiendo el voto, el sufragio, que se presentan a las elecciones, y están la doctora Oden y está la doctora Grace también, y vienen los reaccionarios a decir, no, aquí no, y se lía la tangana. Y entonces se ve ella con el palo de la pancarta pegándole a uno en la espalda. Pero vamos, la tía no se andaba con chiquita, y era muy buena médico. Y esta tiene una relación lésbica que le provoca que se vaya a vivir con la otra a Inglaterra. Sucede que a la otra la asesinan, y ella no sabe qué hacer, después, porque ella tuvo una relación con Crabtree y después con otro señor, por eso rompen. Pero después, bueno, pues se siente identificada y se siente atraída por una señora, por una de las sufragistas, a la que eliminan, y ella decide pues buscarse la vida en Europa, en Inglaterra. Después tenemos a Henry Higgins, que es el otro agente, este sí que es el agente clásico, tontorrón, siempre... que no se entera bien de las cosas. Con Crabtree hacen un dúo cómico de vodevil, imitando a Murdoch y a Brackenridge,
van a verlo los policías y Brackenridge lo ve, ve a uno pelirrojo, dame whisky, porque como siempre está viendo whisky, pon a calentar la tetera, no sé qué. Y el otro, el Higgins, hace de Murdoch y va con una ceja negra gorda, con la cara así de palo, y dice el Murdoch, inspector, Crabtree está haciendo de usted. Y el inspector le contesta, ¿ah, sí? Pues si Crabtree soy yo, Higgins es usted. Y se pone. Es que pasan cosas, mira, por ejemplo, hay otro momento en uno de unas patinadoras que cometen un crimen y se enfrentan con la doctora Oden y tal. Están patinando en un circuito. Y el Murdoch les quiere interrogar y está con el Brackenridge. Es que son reacciones que son divertidas. Y entonces, voy a pararla. Y se pone Murdoch en medio de la pista aquella, ¡alto! Así muy formal, con la mano, ¡alto! Y las patinadoras lo esquivan, pasan por el dedo. Y se escucha al Brackenridge, ¡ah! Riéndose a carcajada, burlándose de él. O, por ejemplo, el otro que juegan al golf, que hay una historia de golf, un asesinato en un campo de golf y tienen que introducirse en ese mundo. Y el Brackenridge le advierte, Murdoch, que es una maldición, te engancha como una droga, tal. No, no, a mí no, a mí no. Efectivamente, el Murdoch empieza a practicar y se obsesiona con, inventa una máquina para hacer el swing perfecto y no sé qué. Y ven que hay unos palos allí tirados en un lago. ¿Por qué tira la gente un equipo en tan buen estado? Eso es inconcebible. Hay que ser tonto para eso. Bueno, van averiguando el caso, se hacen amigos de un señor de allí que es muy buen jugador, que va a la Olimpiada. Y un día aparece la doctora Oden por allí, la mujer del Murdoch. ¿Puedo probar? Sí, y juega muchísimo mejor que el Murdoch. El Murdoch pega la bola y sale para el lado y recorre muy poco trozo. El de ella va recto y recorre una distancia muy extensa. ¿Puedo probar otra vez? ¡Pum! Otra vez. ¡Pum! Vaya. Entonces, Murdoch, que había dicho que no se iba a sentir tan influenciado por el golf y que cómo tiraban aquellos equipos, se ve al lado de uno de los laguitos que hay, de las trampas del golf, tirando allí los palos allí de uno con unos paf, desencantado, ya no quiere saber nada del golf. Es que son cosas que pasan. Bueno, vamos a ir con los personajes, que ya quedan pocos, y con las temporadas y ya terminamos. Hemos dicho el Henry Higgins, que eso es otro personaje, otro agente, pero más tontorrón, más bien de carácter cómico, que el que sobrevive, que sabemos del principio, en el tiroteo aquel del final. Después tenemos a... Este lo interpreta Lachlan Murdoch. Curiosamente, este actor se llama Murdoch, de apellido. Se apellida Murdoch. Después tenemos a la mujer de Brackenridge, Margaret, interpretada por Argen Humphries. Esta es una muchacha que está más joven que el marido, con unos rasgos muy bonitos, muy finos, y que en las primeras temporadas se le ve muy juvenil, y decía, pero esta parece la hija más que la esposa. Pero después algo le pasa que está como más demacrada, más deteriorada, pero bueno, también supongo que en los años. Muy buena actriz también, muy divertida, que siempre hace personajes de estos de que censura y tal, pero después cambia. Es un personaje muy distraído. Después tenemos a Mona Traoré, que interpreta a Rebecca James, a la doctora esta de color, que entra a trabajar en la morgue, a pesar de las reticencias de la autoridad, de no, cuando la ven, no, esta no, está descartada. Y la doctora Oden consigue que la admitan, y ella después lo deja pues para dedicarse a pacientes vivos. Y el último personaje que quiero mencionar es James Pendrick, interpretado por Pedro Stebbings. Pedro, no Peter. Este es ese señor que en principio parece ser un némesis de Murdoch, un enemigo que siempre va, que resulta, roban un cuadro, asesinan a uno, aparecen indicios siempre que apuntan a él, y resulta ser su esposa. Pero al principio son rivales, pero es un hombre de muchísimo dinero, de muchísimo potencial y muy inteligente. Entonces al principio con el Murdoch él se quiere llevar bien, pero no puede por las circunstancias. Pero a partir de un momento, de que ya se descubre el tema de la mujer y tal igual, pues el tío ya se vuelve amigo del Murdoch. Y entonces, por ejemplo, inventa un cohete para ir a la luna, que se mete un policía que hay ahí que los manipula siempre que puede. Inventa un sistema de volar, pero de volar no en un avión, sino con un traje, con una especie de alas, planear, y después con un paracaídas para caer. Que el Murdoch, he volado, porque va con el Murdoch a recorrer un espacio para evitar que lancen un misil a Nueva York. Y un tío que siempre también aporta pues ingredientes de tecnología, de posibilidades, sobre todo por lo que significa de potencial económico. Él también, pues por ejemplo, hace cine, introduce el sonido, según estas historias, claro, en el cine el sonido automático, entonces sonido directo, digamos. Hay una película que graba de policía, de pronto decide que sea Murdoch, el personaje ve que Murdoch no sirve porque es muy mal actor
y ponen a un actor a hacer de Murdoch, pero después se ponen al Crabtree y eso le genera una tensión al Crabtree con la doctora Grace. O sea, pasan muchas cosas. Es que cada capítulo también tiene su mundología, tiene su particular parcela de lo que es la realidad histórica del asunto. ¿Y cuántos capítulos hay? Pues mira, vamos a ver. Aquí me he apuntado. La cosa empezó en 2004, donde entre 2004 y 2005 se hicieron 3 películas. Pero del detective Murdoch, pero no era el mismo reparto ni era nada. Era una cosa que era el mismo personaje, pero que no tenía nada que ver. La serie en sí empieza el 20 de enero de 2005 y llega hasta el 13 de abril. En 13 episodios. Primera temporada, 13 episodios, 20 de enero a 13 de abril de 2005. Veremos que los capítulos varían y además las épocas también. Segunda temporada, 13 capítulos, de febrero a mayo de 2009. Tercera temporada, 13 episodios, marzo a junio de 2010. Cuarta temporada, 13 episodios, marzo-junio 2011. Quinta temporada, 13 episodios, junio-agosto 2012. Sexta temporada, 13 capítulos, enero-abril 2013. Como vemos, la diferencia entre uno y otro es notable, pero es que ya a partir de la séptima temporada son 18 episodios. Entre septiembre de 2013, la otra había terminado en abril, y abril de 2014. Temporada 8, 18 capítulos, octubre de 2014, marzo de 2015. Temporada 9, 19 episodios, de octubre de 2015 a marzo de 2016. Temporada 10, 19 episodios, octubre de 2016, marzo de 2017. Temporada 11, 19 capítulos, septiembre de 2017, marzo de 2018. O sea, y así, o sea, temporada 12, 18 capítulos, temporada 13, 18 capítulos, temporada 14, 11 capítulos, temporada 12, 24 capítulos, que es la última que se ha emitido, entre septiembre de 2021 y abril de 2022. Pero ya se sabe, porque está anunciado y está pues promocionado, que va a haber una 16ª temporada, que se está en producción, está grabándose, que se compone de 24 episodios, donde seguiremos asistiendo a las aventuras del Murdoch, de Brackenridge, de Crabtree, de la doctora Oden y de todas esas maravillas tecnológicas que se van inventando, con la participación de todas esas personalidades históricas que van trufando la serie por un sitio y por otro. En fin, esto ha sido lo que hemos querido hablar hoy. A mí me parece una serie muy distraída. Yo debo decir que yo empecé a verla porque la ponen justo a la hora de la siesta, después de comer. La ponen antes, empieza antes, pero bueno. Como un canal que pone muchos anuncios, muchos spots, pues entonces yo lo que hago, lo digo por si a alguien le sirve el truco, si no se le ha ocurrido, que se le habrá ocurrido a todo el mundo, pero bueno, lo pongo y lo echo para atrás, como retrocede como si fuera un vídeo, o sea, poner el capítulo o 2 capítulos más para atrás. Ya lo pongo, lo retrocedo hasta donde puedo y ya lo pongo a verlo normal. ¿Que vienen anuncios? Lo echo para adelante, evito los spots, sigo viendo el capítulo. ¿Que vienen más anuncios? Otra tandita, pues lo vuelvo a echar para adelante y así sucesivamente, con lo cual me veo los capítulos sin necesidad de tragarme las publicidades, que las detesto. Pero insisto, yo esto me lo empecé a ver porque era, con la primera vez que la emitieron, era a las 4 de la tarde para la siesta. Hostia, que bien esto, como tiene este tono pausadito, no es demasiado de actividad, aunque también hay sus bombas y sus cosas y eso, pues empezaba a verlo y me quedaba roque aquí en el sofá, pero ya me fue interesando, ya me fue haciendo gracia al Brackenridge, fui viendo elementos que eran interesantes y me fue interesando, y ya en las últimas veces que ya los veo, este no lo he visto y me lo veo y a lo mejor me estoy quedando dormido y me despabilo para verlo porque ya me interesa. A mí es una serie que me parece muy divertida, muy sana, muy blanca, muy inocente, pero que está muy bien, que es muy recomendable y por eso la hemos traído al canal. Espero que todo este discurso hablando de todas estas historias del Murdoch pues te haya interesado, y si ves la serie pues yo creo que te gustará, porque es una serie que yo creo que le gustará a todo el mundo. Habrá quien prefiera más acción, habrá quien prefiera más deducción quizá, pero mezcla de todo y es una mezcla bien hecha, no es un amasijo de cualquier manera, es una mezcla bien tratada, bien traída, bien desarrollada y que yo creo que va cada vez mejor. Por nuestra parte nada más, si el vídeo te ha parecido bien, pues te agradeceremos que le des al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, de serie de televisión, de cómic, de teatro, de cine, de narrativa de género, pues te agradeceremos que te suscribas, que nos hacen falta los suscriptores para el funcionamiento del canal.
Y nada más, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.